La importancia del contexto. La importancia del contexto. Para nosotros es muy importante el contexto en que la Biblia fue escrita y tratar de analizar la Biblia en el contexto en que se desarrollaron los hechos históricos y culturales de la época en el Oriente Medio. ¿Qué es el contexto? Algunos se preguntarán, ¿y qué es el contexto? Ok, el contexto es el conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente las escrituras. Entonces, si vamos nosotros a analizar un texto bíblico, tenemos que hacerlo en su contexto, o sea, el texto que viene después del que estás leyendo y el que corrió o el que leíste anteriormente de él. No imponiéndoles aspectos personales ni aplicando conocimientos tecnológicos o de comunicación de nuestros tiempos al contexto de la Biblia. Es decir, nosotros no podemos colocarle al contexto bíblico nuestros conocimientos tecnológicos o nuestros conocimientos de comunicación de nuestro tiempo, o sea, de nuestro futuro, al texto bíblico. ¿Por qué razón? Porque esto sería un error que podemos cometer, el creer que la gente que escribió la Biblia o las escrituras en la antigüedad tenían la misma manera de pensar que nosotros tenemos hoy en día, o que estos hombres podían hacer las cosas de la misma manera como se hacen hoy en día en nuestros tiempos modernos. Cuando hacemos esto podemos entrar en un anacronismo. Entonces podemos nosotros distorsionar todo lo que la Biblia está diciendo o la Biblia está hablando. Entonces tenemos que tener claro que la Biblia no es un libro científico, sino un libro religioso. Si nosotros vemos la escritura o la Biblia como un libro científico, vamos a darle una interpretación científica, vamos a buscar los aspectos de nuestra ideología o de nuestros tiempos, pero cuando lo vemos de un modo religioso, vamos a ver las escrituras de una manera muy diferente de lo que Dios quería hablar o quería decir. Entonces los escritores bíblicos nos hablaron desde su punto propio de cultura. Nos hablaron desde su propio punto de vista de las cosas, de su punto de vista profesional o de sus propias profesiones. También ellos nos hablan de modo de su nivel educativo. O sea, recordemos de que en esta época nuestro nivel educativo ha avanzado. En aquella época el nivel educativo era un poco escaso. Inclusive no todo el mundo era educado, todo el mundo no era estudiado. Entonces ellos hablaban de acuerdo a su nivel educativo, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su profesión, o sea, a su oficio. También podemos ver de que ellos hablaban de acuerdo a los cargos religiosos y misiones a desarrollar de la cual Dios los había llamado. O sea, de acuerdo al punto de vista del cual Dios lo llamó, desde ese punto de vista ellos hablaban y escribían. Entonces, Dios habla de acuerdo a los tiempos y costumbres que aquellos tiempos que habían, que no eran términos técnicos, no habían términos tecnológicos, no habían términos científicos de nuestros tiempos. Tenemos que tener claro eso. Cuando nosotros entendemos que la escritura no fue escrita, no nos fue dada a los conocimientos que tenemos hoy en día, vamos a entender y comprender lo que Dios quiere decir. Por eso decíamos, la Biblia no es un libro científico, sino un libro religioso. Y vamos a ver el por qué. Entonces, vemos de que entonces los hombres que nos escribieron las escrituras fueron hombres que nos escribieron de acuerdo a sus propios términos, a su propia cultura, a su propia profesión, de acuerdo al llamado que Dios les dio y de acuerdo a su nivel académico o nivel educativo. Entonces, ahora, esto no quiere decir de que la Biblia pierda valor por eso. No, señor. Dios utilizó el tiempo y los momentos. Hoy en día nosotros tenemos que leerlo de acuerdo a esos tiempos y a esos momentos. Por eso estamos hablando hoy acerca de la importancia del contexto bíblico. Y en esta interpretación bíblica hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado de 4 errores que a veces se cometen en el momento de interpretar la Biblia.
En el momento de interpretar la palabra de Dios pueden ocurrir 4 errores y uno de ellos es el literalismo. ¿Qué es el literalismo o cómo funciona el literalismo en el momento de interpretar la palabra de Dios? Es una trampa, amados amigos, es una trampa, amados hermanos, es un hueco donde podemos nosotros caer y tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia tiene muchas formas de hablarnos y tiene muchos géneros literarios y es de gran riesgo agarrar pasajes bíblicos literalmente y por eso necesitamos de usar la interpretación, la exégesis bíblica y la hermenéutica o manejar lo que de pronto algunos llamamos una teología sistemática, una organización. Amados amigos, amados hermanos, no podemos caer en el error del literalismo. La Biblia no es literal, hay muchos géneros literarios y la Biblia nos habla de muchas formas. Entonces hay personas que se toman el pasaje bíblico muy literal y cogen la Biblia literalmente. No, mala interpretación. Otra es el anacronismo, lo que hablábamos ahorita anteriormente, que significa sacar las cosas del tiempo, es desubicarlas, tratar que las cosas antiguas se expliquen con nuestro lenguaje moderno o querer imponer nuestra cultura o nuestra manera de pensar a hechos que son del pasado. Es como decir, yo coger cosas del pasado y atribuirlas al futuro, cosas que hoy en día ya eso no se puede hacer. Las cosas han avanzado, todo ha surgido, o tomar cosas de nuestro futuro y plantarlas allá en el pasado, tampoco se puede. Entonces el anacronismo es tratar de tomar las cosas y ubicarlas fuera de su tiempo o de su cronología. Por eso se llama anacronismo, cuando es sacada de su propio tiempo cronológico. Entonces no podemos tomar algo del pasado y darle una interpretación en nuestro tiempo futuro. Otro de los errores es el espiritualismo. Se trata de espiritualizar los pasajes bíblicos de tal manera que nosotros queremos que los pasajes bíblicos digan lo que nosotros estamos pensando. O sea, espiritualizarlos es sacarlo de su contexto literario y cultural. Esto lo podemos ver mucho en los comentaristas bíblicos hoy en día muchas veces. El querer sacar comentarios bíblicos, a veces lo sacamos fuera de su contexto y lo espiritualizamos. Hoy en día podemos ver muchas personas que toman pasajes bíblicos y lo espiritualizan y ponen a las personas a practicar ciertas cosas que encuentran en la Biblia que no son a veces practicables y no son de pronto de hacerlo en nuestro tiempo. Son cosas que fueron del tiempo pasado. Por eso es necesario leer su contexto, a ver a quién fue dicho, en qué momento fue dicho, con qué propósito fue dicho y cuál era el propósito de decir eso en ese momento. O el último punto es el cientificismo, que es la persona que piensa que solamente la ciencia tiene la razón y que hay que ver todas las cosas a la luz de la ciencia. O sea, la ciencia lo es todo. Si la ciencia no lo corrobora, no es veraz, no es creativo, no es verdadero, no es confiable. Pero podemos ver hoy en día que la ciencia ha descubierto ciertas cosas que se hablan en las escrituras y tienen veracidad. Hay un respaldo bíblico que confirma lo que la ciencia hoy en día ha descubierto. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos 4 errores porque fácilmente podemos caer en ellos al momento de interpretar la Biblia. Y hay que tener claro, la Biblia es un libro religioso y no un libro científico. No fue escrito para describir el proceso de la creación, sino para mostrar su propósito y su causa. En Génesis capítulo 1, versículo 2, no fue escrito para mostrar su creación, sino la causa y el propósito de Dios en este mundo. La Biblia quiere decirnos que el mundo es obra de Dios y que Él intervino en la creación del ser humano. Es decir, la Biblia trata de exaltar a Dios y mostrar que Dios es el dueño de todo y todo fue hecho por Él. En otras palabras, todo el contexto bíblico se refiere a Dios.